no sé qué está pasando, he pasado horas enteras, pero ustedes sí tienen la grabación de la semana pasada, ¿sí? Porque yo no he podido, no sé lo que pasa, hasta ahora eso me había funcionado perfectamente en el mismo día. Yo tenía la clase ya en OneDrive y se la ponía a ustedes en Canva, por eso es que no se la he podido poner. Hoy espero tener un contacto con la profesora desarrolladora de contenidos de la universidad, a ver si ella me explica qué es lo que puede haber ocurrido la semana pasada. Entonces, bueno, continuamos. Les decía que eh, con respecto a este sistema reproductor, vamos a utilizar los modelos de órganos macizos y tubulares, porque yo quiero, bueno, decirles que a veces existe la tendencia de pensar, bueno, estas asignaturas como la histología, la embriología, inclusive la propia anatomía, muchos estudiantes piensan que son asignaturas de memoria y a veces quieren aprenderse de memoria pura, sin hacer ningún razonamiento, las cosas como si fueran parlamentos de una poesía o de una obra de teatro. Y realmente sí, hay que memorizar, pero no hay que memorizar sin razonar. Por lo tanto, yo pienso que el hecho de aplicar esto de modelos de órganos es práctico para razonar y pensar, bueno, en todo órgano macizo me voy a encontrar una parte que es el estroma, que es una parte de sostén, y otra parte que es el parénquima, que es la parte funcional del órgano. Y en esto lo hemos estado aplicando durante todo el semestre, y bueno, ya este es el último tema, y cuando ustedes hacen eso, ya ustedes, sin tenerse ni que pensar, saben que en el ovario, como es un órgano macizo, se van a encontrar un componente que va a ser el estroma. Ese componente generalmente es de tejido conectivo. Y otra parte que es la parte funcional. Por ejemplo, los folículos, son los folículos, el cuerpo lúteo, lo que hace el propósito de que este órgano tenga una función determinada en el organismo. Y aquí tenemos también órganos tubulares. Los órganos tubulares en los cuales los 4 tejidos básicos van a estar formando capas o membranas, generalmente, por supuesto, que son órganos, porque si yo tengo una tubería, es para conducir algo. Por lo tanto, son órganos que tienen una cavidad en el centro y que van a conducir, por ejemplo, en este caso del sistema reproductor, el oviducto que conduce los gametos, donde se unen inclusive los dos gametos masculino y femenino cuando ocurre la fecundación, el útero, que es un órgano también cavitario donde ocurre el embarazo, también la vagina, que es donde ocurre el depósito de los espermatozoides durante el coito, y esta estructura, es decir, la vagina, el útero y la trompa, van a servir también para que los espermatozoides puedan pasar y llegar hasta la ampolla de la trompa, que es donde se hace la fecundación. Bueno, en el testículo, por supuesto que también en el testículo como órgano macizo tiene su estroma y tiene su parénquima. El parénquima son los tubos seminíferos, hay tejido intersticial entre esos tubos y de ese tejido intersticial hay una parte que es tejido conectivo que le sirve de sostén a esos túbulos, pero hay una parte del tejido intersticial que forma parte también del parénquima, como son las células de Leydig, que son las células secretoras de testosterona. Así también, bueno, en el sistema reproductor masculino nos vamos a encontrar con glándulas anexas, como es la próstata, como son las vesículas seminales, las glándulas bulbouretrales. Y nosotros tenemos aquí, bueno, el objetivo es que ustedes sean capaces de identificar estas estructuras que están presentes en esquemas, en microfotografías,
y puedan describir las características histológicas del testículo, la próstata, el conducto deferente, las características histológicas del ovario, del útero, el oviducto, aplicando este plan general de órgano, ya sea de órgano macizo o tubular, y por supuesto analizar las características morfofuncionales de todos estos órganos del sistema reproductor. Aquí tenemos para recordar en un esquema lo que sería el aparato reproductor femenino, donde podemos ver los ovarios, podemos ver el oviducto, que también se le llama trompa de falopio, el útero y la vagina. También en una vista ventral podemos ver el fondo uterino, la vagina, las trompas, los ovarios, y aquí en un esquema que es el esquema del Ross, que está muy ilustrativo, donde se puede ver el ovario, se puede ver la cavidad, es decir, el espacio que hay en la parte tubular de la trompa, el espacio de la cavidad uterina y la vagina. Y todo este tejido más claro que se ve aquí en el interior del útero es precisamente la mucosa uterina. Esa mucosa uterina donde va a ocurrir la implantación del cigoto, esa mucosa uterina que se le da el nombre de endometrio, que se desprende cada mes durante la menstruación. Aquí vemos que el ovario tiene dos grandes funciones: la maduración del folículo y la secreción de hormonas sexuales como son la progesterona y los estrógenos. Todo esto controlado por la glándula hipófisis, por las hormonas FSH, que es la que controla la maduración de los folículos, la hormona LH, que es la hormona luteinizante, que en el momento de la ovulación tiene un pico, que es la que provoca que se rompa el folículo, y después es la que hace que los restos de folículo que quedan en el ovario se transformen en el cuerpo lúteo. Aquí vemos entonces un esquema donde podemos ver, como indica esta flecha amarilla, este esquema también está tomado del Ross, lo que sería los folículos primordiales, los folículos en maduración, los folículos secundarios, que es cuando ya hay una cavidad, y ya el folículo francamente en maduración hasta el folículo maduro. Aquí este proceso es el proceso de la ovulación. Cuando se rompe la pared del ovario, sale el ovocito rodeado por la zona pelúcida, rodeado por las células foliculares de la corona radiante, y queda todo el resto del folículo, como pueden ver ustedes ahí en el ovario, y esas células, precisamente por la acción de la hormona luteinizante, empiezan a secretar progesterona, por ejemplo, en cantidades considerables, y este es el cuerpo lúteo, es decir que hasta aquí tendríamos la etapa del ovario, que es la etapa folicular, y a partir del día 14 que ocurre la ovulación, tendríamos la etapa luteínica, que depende del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo impide que empiecen a madurar nuevos folículos. Ya cuando en el día 28 aproximadamente del ciclo, este cuerpo lúteo degenera, se produce una cicatriz blanca que se llama cuerpo blanco, cuerpos albicans, y comienza de nuevo el ciclo ovárico, y a la vez que está ocurriendo el ciclo ovárico, todo el aparato reproductor femenino de la mujer está modificándose, es decir, se modifican las trompas, se modifica la secreción de moco en el útero, es decir, todo, y se modifica, por supuesto, también el endometrio.
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, aquí ya estamos viendo al microscopio el ovario, el corte histológico del ovario a menor aumento. Aquí tenemos el hilio, por donde entran y salen los vasos sanguíneos. Entran, por supuesto, nervios, también entran vasos linfáticos y se ven también folículos en distintas etapas de maduración. En la parte inferior podemos ver el oviducto, la trompa de Falopio. Y aquí tendríamos un corte histológico del ovario. Fíjense la cantidad de folículos que están en proceso de maduración y también pueden haber, como este que está aquí, folículos atrésicos. Y ¿qué quiere decir eso? Son folículos en los cuales el ovocito muere y ese folículo se muestra atrésico, es decir, que no tiene un ovocito. Fíjense cómo la médula, la región medular del ovario, está formada por tejido conectivo que tiene gran cantidad de células, muy vascularizado. Todos estos espacios de color rojo son vasos sanguíneos. Y aquí también estamos viendo un ovario y miren el enorme tamaño que tiene este cuerpo, que es el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Aquí estamos viendo también la trompa de Falopio con sus pliegues de mucosa hacia el interior de la luz de la trompa, fundamentalmente en la región de la ampolla, y eso tiene un aspecto de laberinto que muchos le llaman a esa parte el laberinto de la trompa. Aquí tenemos el folículo primordial en la parte izquierda en un esquema. Este sería el ovocito, el núcleo, el nucleolo, el citoplasma. Recuerden que esta célula es una célula muy grande, que aquí estaría ocurriendo el proceso de meiosis. Esta meiosis no termina si el ovocito no es fecundado, es decir, que cuando él sale del ovario está en la etapa de la segunda división de la meiosis y si es fecundado expulsa el segundo cuerpo polar, pero si no es fecundado sale al exterior sin terminar la meiosis. Aquí vemos entonces histológicamente, fíjense, todos estos folículos son folículos primordiales porque las células foliculares tienen una forma aplanada. Cuando comienza la maduración del folículo, vamos a ver que empiezan las células foliculares a tomar una forma cúbica, empieza también a distinguirse lo que es la zona pelúcida, que es esta zona de matriz extracelular alrededor del ovocito, y fíjense ya cómo podemos ver aquí varias capas de células foliculares. El folículo secundario, aquí lo vemos en un esquema, se refiere cuando ya ha crecido mucho, hay muchas capas de células foliculares y comienzan a aparecer pequeñas cavidades entre esas células. Se ve muy bien definida la zona pelúcida y bueno, todas estas son las células foliculares que están presentes ahí. Ya aquí tenemos el folículo maduro, esta región donde está situado el ovocito. Cuando ocurre la ovulación, se desprende el ovocito con la zona pelúcida y las células foliculares que lo rodean. Aquí vemos entonces folículos primordiales, folículos en crecimiento, un folículo secundario y se puede distinguir la región cortical de la región medular, es decir, que todo esto que tenemos aquí es la región cortical y aquí tendríamos la región medular. Fíjense que en la región medular vamos a tener un tejido conectivo con gran cantidad de vasitos sanguíneos.
Aquí vemos entonces ya en una imagen donde no están señaladas las estructuras y otras donde podemos ver el epitelio germinativo, que es un epitelio mal llamado germinativo, pero bueno, ya se quedó con ese nombre, que está formado por un epitelio simple cúbico. Este epitelio simple cúbico es un epitelio donde precisamente se describe que aparecen cuando hay un tumor de ovario, ocurre fundamentalmente en estas células del epitelio germinativo. Tenemos entonces toda una serie de folículos primordiales, un folículo ya en crecimiento, y este sería con respecto a el ovario. Vamos entonces a ver el útero. El útero ya sabemos que es un órgano cavitario, un órgano hueco, que va a tener una mucosa típica relacionada con su función, una capa de músculo muy gruesa, también muy relacionada con su función, células musculares inclusive que proliferan durante el embarazo. Tenemos también las trompas y la vagina. Aquí podemos ver el útero. Fíjense que toda esta parte clara que tenemos hacia la parte interna, más clarita, sería la mucosa uterina, donde ocurre la implantación, donde, ¿cómo? Donde ocurre la implantación, donde esta mucosa recibe el nombre, esta reacción de la mucosa, es la llamada reacción decidual, y la decidua basal, que es esta donde ha ocurrido la zona de implantación, más las vellosidades coriónicas, son los componentes de la placenta. Esta placenta va precisamente a ser el órgano fundamental para la llegada de oxígeno, la llegada de hormonas, la llegada de nutrientes al feto que se está desarrollando. Cuando completa el crecimiento es decir, a medida que va creciendo, esta parte, esta decidua que rodea externamente al cigoto, que se llama decidua capsular, se une a la decidua de la otra cara del útero, que se llama decidua parietal, donde no ha ocurrido implantación, y la cavidad uterina va a quedar completamente ocupada por ese feto en crecimiento. Aquí vemos entonces en un esquema conceptualmente lo que significa el endometrio. Es una mucosa formada por células cilíndricas. El epitelio, ese epitelio es un epitelio ciliado, pero además de eso van a haber también células secretoras incluidas en ese epitelio. Vemos que hay glándulas tubulares, hay una gran vascularización en el tejido conectivo, unas arterias que reciben el nombre de arterias helicoidales o arterias en espiral, y aquí vemos toda esta capa que se ve de color amarillo, es la capa funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que es la capa que se desprende durante la menstruación. Aquí vemos entonces en la parte superior de color más oscuro, estamos viendo el endometrio y toda esta zona gruesa que vemos aquí de músculo liso es precisamente la capa media, que también se le llama miometrio. Aquí tenemos cómo el endometrio cambia durante el ciclo
durante el ciclo. Y en esta fotografía que está a la izquierda, vamos a ver cómo el endometrio después de la menstruación prolifera. Y entonces las glándulas se ven de forma recta como si fueran unas lágrimas, como pueden ver ustedes acá en la imagen inferior. Después que ocurre la ovulación, el útero, el endometrio, está en la etapa progestacional. Antes de la gestación, esta etapa está determinada por la progesterona que secreta el cuerpo lúteo. Y fíjense cómo las glándulas cambian de forma, toman una forma amplia, tortuosa. Los vasos sanguíneos, esas arterias espirales, se sitúan en la superficie, esperando precisamente la llegada del cigoto, si hay implantación. Si no hay implantación, entonces fíjense las células de sangre que tenemos aquí, que son la sangre que sale al exterior, es decir, que este sería el útero ya en la fase menstrual. Y fíjense cómo se pierde toda esta capa funcional durante la etapa de la menstruación. Aquí tendríamos entonces de nuevo el útero con toda lo que sería la capa de músculo. Fíjense el grosor. Hasta ahora no habíamos visto un órgano tubular con este gran grosor en la pared muscular. Por ejemplo, el estómago tiene un gran grosor de su pared, pero el útero le supera en eso. Y aquí tendríamos las glándulas del endometrio. Fíjense que tienen forma como de lágrima, y estas está precisamente entonces en la etapa proliferativa. Aquí también tenemos en la etapa proliferativa las glándulas con esta forma de lágrima. Aquí también vemos el endometrio con más aumento, el miometrio, y ya en la fase menstrual, fíjense cómo se rompe el tejido y sale al exterior. Y en la fase proliferativa se caracteriza por que las glándulas, que son glándulas tubulares, están alargadas, tienen una forma como de una lágrima. Aquí vemos entonces en la fase proliferativa comparada con la fase menstrual. Aquí tenemos entonces, ya tendríamos aquí la fase progestacional, donde fíjense que la forma de las glándulas cambia. Además, el tejido conectivo que separa a esas glándulas, es decir, la lámina propia de esa mucosa uterino, se hace como si estuviera inflamada, es decir, se hace edematosa, se llena de líquido. Todo eso es esperando la llegada del cigoto. Y aquí estaría esa fase progestacional, que también se le llama secretora porque depende de la secreción de progesterona del cuerpo lúteo. Y aquí vemos entonces la transición entre el epitelio uterino, que es este que estamos señalando a la derecha, y el epitelio de la vagina. Ahí hay una transición en la región del exocervix, donde el epitelio cambia bruscamente a un epitelio estratificado, plano, húmedo, que es el epitelio de la vagina. Con respecto a esto, esta es la zona también donde se produce con frecuencia el cáncer cervicuterino. Por lo tanto, es muy importante que la mujer que tiene en edad fértil, que tiene una vida sexual activa, cada 2 años se haga un examen de las células del cuello uterino y vea si hay alguna célula con alguna característica anormal, precisamente para prevenir el cáncer.
Es decir, ya vimos el útero, lo que significa la reacción decidual, la posición que ocupa la placenta, el origen de la placenta. Y aquí tenemos las vellosidades de la placenta. Todo esto son vellosidades y este espacio que tenemos aquí entre las vellosidades está lleno de sangre materna. Actualmente se hacen exámenes donde se extrae la sangre materna de la sangre periférica de la madre y se ha podido estudiar las características del ADN del feto sin tener que llegar a hacer la amniocentesis, que era una técnica muy riesgosa para el feto y para la madre también. Aquí vemos entonces las vellosidades. Dentro de las vellosidades están los vasitos sanguíneos, que son los que van a llevar la sangre fetal, y en la parte externa, aquí en los espacios intervellosos, va a estar la sangre materna. Y bueno, a través de la barrera placentaria pasan una serie de elementos, como es por supuesto el oxígeno, las hormonas, también los elementos nutritivos que mantienen la vida, es decir, que la placenta es el pulmón, es el riñón, hasta la semana, aproximadamente hasta la semana 20 de embarazo, le propicia las hormonas al feto, que empieza a producir hormonas en la semana 12, pero la placenta también tiene la función de controlar esta función endocrina fetal. Aquí vemos entonces el oviducto. Fíjense que el oviducto tiene en la región de la mucosa los pliegues, tiene la capa muscular y la capa externa es una serosa. Aquí tenemos los pliegues, aquí vemos también a la derecha un corte transversal y aquí podemos ver esta imagen que les estoy mostrando, que es una imagen de la trompa del ROS. Fíjense las células del epitelio, que son células cilíndricas ciliadas. Aquí también intercaladas con esas células cilíndricas ciliadas, nos vamos a encontrar células secretoras también. Aquí vemos completamente el epitelio y la lámina propia de tejido conectivo, donde están situados los vasos sanguíneos, es decir, toda esta zona es el tejido conectivo. Y bueno, desde el punto de vista de describir la función, en esta región vamos a ver que en la trompa ocurre la unión de ambos gametos, además el transporte del ovocito, ocurre la implantación en el útero y el embarazo. También el útero participa directamente en el parto y la vagina también participa como parte del canal del parto. Aquí tenemos este esquema, que es un esquema del ROS, en el cual ustedes deben interpretar, definir la función de cada una de las estructuras que se ve ahí y también el significado y la importancia de cada una de estas etapas. Aquí tenemos entonces la vagina. Fíjense que la vagina tiene un epitelio protector, un epitelio estratificado plano húmedo. Aquí tenemos la mucosa, es un órgano muy elástico, aquí con más aumento. Y fíjense cómo se puede ver aquí el epitelio y las glándulas que están en la región del cuello uterino y que mantienen la humedad y también mantienen la humedad de la vagina. Estas glándulas tienen una secreción de naturaleza mucosa y cuando va a ocurrir la ovulación, es decir, en los días de la ovulación, este moco es más líquido, es más suave y permite por eso el paso de los espermatozoides. Aquí tendríamos las glándulas mamarias
Fíjense que en estas glándulas mamarias nos vamos a encontrar lobulillos con tejido secretor, pero además hay tejido adiposo, además hay tejido conectivo y aquí vemos entonces ese estroma donde hay tejido conectivo y las glándulas, la parte secretora de las glándulas. Aquí tenemos los genitales externos femeninos, la región del clítoris. Fíjense, como yo les decía en la conferencia, que los labios menores le forman una cubierta y este sería el vestíbulo vaginal, donde se abre la uretra, que es este orificio pequeñito que está aquí, y se abre también la vagina. Los labios mayores, que son pliegues de piel, donde hay folículos pilosos, donde hay glándulas, también glándulas sebáceas y donde hay tejido adiposo. Sin embargo, en los labios menores no hay folículos pilosos ni tampoco hay contenido de tejido adiposo. Y el clítoris tiene un tejido eréctil, igual que el tejido que estudiamos en el pene. Aquí podemos ver un frotis vaginal de una mujer y en la parte izquierda estamos viendo estas células que se descaman de la vagina, que son células normales. Estos núcleos, que son núcleos relativamente pequeños, son células que se descaman, donde el término que se utiliza para describir a ese núcleo se dice que es un núcleo pignótico. ¿Qué quiere decir un núcleo pignótico? Quiere decir un núcleo de una célula que ya se ha descamado y la célula normalmente muere, ¿no? Ya no va a dividirse, por ejemplo. Sin embargo, si observamos la imagen de la parte derecha, vamos a ver que los núcleos de las células son núcleos muy grandes. Eso es una alerta para la persona que analice ese frotis. ¿Por qué? Porque esos núcleos grandes quiere decir que son células que están proliferando y que entonces pueden ser células tumorales que están presentes ahí en ese frotis y por lo tanto esa es la forma, digamos, de poder prevenir el cáncer cervicuterino, haciendo ese estudio del frotis del cuello uterino cada cierto tiempo, cada 2 años aproximadamente. Entonces, esto es lo que hemos visto con respecto a el sistema reproductor femenino. Vamos entonces a continuar con el sistema reproductor masculino. ¿Preguntas? Profe, Díganme. no es una pregunta, era para ver si usted había revisado el chat, porque cuando usted me llamó no me había podido conectar porque no tenía luz, pero ya hace ratico pude entrar a la clase. ¿Quién me habla? Hilary Álvarez. Ok. Bueno, continuamos entonces en 5 minutos con la parte correspondiente al aparato reproductor masculino. ¿Ok? Bueno,
Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con el sistema reproductor masculino. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Entonces, fíjense que aquí tenemos todos los componentes de el sistema reproductor masculino y la tarea de ustedes es describir la función de cada estructura que permite la producción de espermatozoides, el transporte, la formación del semen y describir el trayecto que siguen los espermatozoides. Aquí vemos entonces en este esquema que tenemos para interpretar los espermatozoides, cómo salen del testículo, cuál es la vía espermática fundamental y el concepto de cordón espermático. El cordón espermático es este que vemos acá, donde tenemos dentro de ese cordón espermático está contenido el conducto deferente. Recuerden que el conducto deferente es donde desembocan los espermatozoides después que pasan por el epidídimo. Y este conducto deferente es un conducto en el cual nos vamos a encontrar además gran cantidad de vasos sanguíneos, nos vamos a encontrar también nervios, nos vamos a encontrar vasos linfáticos, lo que se llama el cordón espermático. Los espermatozoides se forman dentro de los tubos seminíferos, que son todos estos tubitos que se ven aquí, muy enrollados, y ellos salen hacia los túbulos rectos, que son estos, que son ya conductos, pero conductos intratesticulares. De aquí de los túbulos rectos pasan a la red testicular o red de testi, ¿no? Que también son conductos dentro del testículo que están en la región del mediastino. De ahí pasan a los conductillos eferentes y de los conductillos eferentes van a pasar al epidídimo. Esta sería la región de la cabeza del epidídimo, que cuando se hace un corte histológico del testículo, esa cabeza del epidídimo sale junto con el testículo y es importante saber diferenciar
las características histológicas del epidídimo para no confundirla con los tubos seminíferos, que son diferentes. Este epidídimo tiene la cabeza, el cuerpo, la cola, y ya después se comunica entonces con el conducto deferente. Aquí vemos también otro esquema. Este esquema es tomado del ROS y fíjense que aquí está la túnica albuginea, que es una capa de músculo, una capa de tejido conectivo muy denso, y en la parte externa está la túnica vaginal, que es una serosa, los testículos contenidos en las bolsas escrotales fuera de la cavidad abdominal, lo que le permite una temperatura menor y es lo que garantiza la producción de espermatozoides. Por ejemplo, hay un defecto, una malformación congénita, que es cuando los testículos no descienden a las bolsas escrotales. Eso recibe el nombre de criptorquidia, y antiguamente, cuando esto se producía, esperaban hasta que el niño fuera mayor, es decir, después de pensando que quizás podían descender, esperaban hasta que tuviera inclusive hasta hombres hasta de 20 años se operaban de esto, pero realmente no debe ser así, porque ya ese testículo queda, el hombre que tiene este defecto ya no va a poder producir espermatozoides, al menos de ese testículo, porque a veces es unilateral, uno de los dos testículos queda en la cavidad abdominal y el otro desciende. Aquí tenemos entonces las células que están dentro del tubo seminífero. Aquí tenemos las espermatogonias, que son células indiferenciadas, que se van a dividir y van a formar se van a diferenciar formando los espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios, aquí ocurre el proceso de meiosis, se termina la meiosis, la segunda división de la meiosis, dando como resultado 4 espermátidas, y estas espermátidas sufren un proceso que recibe el nombre de espermiogénesis, donde la espermátida se transforma ya en espermatozoide. Además, esta célula grande, amarilla, muy alta, que está ocupando toda la altura del tubo seminífero, es la célula de Sertoli, que es una célula muy importante porque le da a los espermatozoides nutrición, sostén, protección. Es capaz también de fagocitar elementos que quedan como restos de este proceso de espermiogénesis. Y bueno, en el hombre nace con espermatogonias y muere con espermatogonias en su testículo. Esto hace que el hombre pueda producir durante su vida millones y millones y millones de espermatozoides, y además, desde el punto de vista teórico, se considera que un hombre siempre tiene esa capacidad de fecundar, aunque sea en los últimos años de su vida. Fíjense que aquí esos tubos seminíferos están separados del tejido intersticial por una membrana basal, y ahí podemos ver que hay la presencia de células de tejido conectivo. Aquí también vemos entonces ya otra imagen, estamos viendo desde otro punto de vista todas las células, el proceso de meiosis y la formación de esas 4 espermátidas, y también cómo en ese tejido que rodea a los tubos seminíferos nos vamos a encontrar células contráctiles. Este ya sería el tejido intersticial, que está muy vascularizado, y les decía al principio que ahí nos vamos a encontrar células, por supuesto, de tejido conectivo como los fibroblastos, pero nos vamos a encontrar células secretoras, que son las células de Leydig, que secretan la testosterona. Aquí vemos el proceso de espermiogénesis, como se lo había explicado en la conferencia, y fíjense cómo quedan cuerpos residuales del citoplasma de esas espermátidas. Esos son los cuerpos residuales que van a fagocitar
las células de Sertoli. Aquí tenemos, como yo les decía, el corte histológico del testículo, y fíjense que está el testículo, pero también sale el epidídimo, ¿no? Y aquí podemos ver que está la cápsula y también la región de la cabeza del epidídimo. Aquí vemos entonces todo lo que sería la túnica albugínea, la túnica vaginal y la cabeza del epidídimo, el cuerpo relacionado con lo que es el testículo. Esta cápsula del testículo va a emitir hacia el interior del testículo tabiques que lo dividen en lóbulos. Aquí tenemos entonces todos estos túbulos, son los tubos seminíferos. Este tejido entre ellos es el tejido intersticial y aquí en la parte superior estaría la cápsula. Aquí vemos entonces los tubos seminíferos y el tejido intersticial que se ve de un color más rosado, más acidófilo. En la base de esos tubos seminíferos están las espermatogonias y bueno, se puede observar aquí entonces la formación de los espermatozoides. Cuando se hace el corte histológico en algunos tubos seminíferos en la parte central, fíjense aquí, estas cositas oscuritas que se ven aquí son ya las cabezas de los espermatozoides. Aquí vemos también el tubo seminífero. Esta sería la luz del tubo y estas cositas así que son como unas líneas oscuritas ya serían las cabecitas de los espermatozoides. Aquí vemos entonces las distintas estructuras señaladas, el tubo seminífero, todo este epitelio donde están las células que van a dar origen a los espermatozoides, recibe el nombre de epitelio seminífero. La célula de Sertoli, como se la había mostrado en el esquema, es una célula muy grande y que tiene un núcleo grande y un núcleo claro, y eso pues me ayuda para distinguirla, porque las espermatogonias son células y los espermatocitos que están en un proceso de división. Entonces los cromosomas se condensan precisamente para la cromatina, es decir, la cromatina está en algunos, se ve muy condensada precisamente para formar los cromosomas en el proceso de división celular. Aquí tenemos las células que son células mioides, los miofibroblastos, y en el tejido intersticial, estas células que son muy grandes, que tienen un citoplasma muy acidófilo, son las células de Leydig que secretan la testosterona. Aquí también con más aumento, la presencia de las células de Leydig, de los fibroblastos, de los capilares, todo lo que es el epitelio seminífero. Aquí vemos la túnica albugínea, la presencia de los vasos sanguíneos, los tabiques de tejido conectivo y la presencia de los tubos seminíferos. Aquí también tenemos un tubo seminífero y fíjense estos núcleos que se ven muy grandes, muy claros, diferentes a los núcleos oscuros, son precisamente los núcleos de las células de Sertoli. Aquí tenemos entonces las células estas que tienen el núcleo oscuro, que se ve como los cromosomas que se están condensando, son los núcleos de las espermatogonias. Y estas células que tienen el núcleo muchísimo más grande y mucho más con una cromatina laxa serían los núcleos de las células de Sertoli. Aquí también tenemos los tubos seminíferos y aquí encerrado en esta línea negra, estas células rojas de citoplasma muy rojo son precisamente las células secretoras de la testosterona. Aquí tendríamos los conductillos eferentes que están ya saliendo del testículo. Y aquí de nuevo los tubos seminíferos
Y fíjense que, de nuevo, para entender bien, ustedes deben de recordar lo que significan los túbulos rectos, la red testicular, los conductillos eferentes, que son los que les acabé de mostrar, que están en la región del mediastino, por eso están rodeados por tejido conectivo. Y ya lo que sería el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador que atraviesa y desemboca en la uretra prostática, y ya a través aquí tendríamos la uretra por donde van a salir los espermatozoides a través del pene al exterior. Aquí, bueno, tenemos los conductillos eferentes. ¿Cuáles son los conductillos eferentes? Los conductillos eferentes son estos, que comunican a la red testicular ya con lo que sería la región del epidídimo. Ya son los conductillos eferentes, los primeros conductillos que son extratesticulares. Y aquí vemos el epidídimo. El epidídimo, que tiene un epitelio pseudoestratificado, muy típico del epidídimo, con estereocilios. Estos estereocilios son muy importantes para precisamente proteger a los espermatozoides. Miren el gran cúmulo de espermatozoides que se ve dentro de la luz de estos conductos del epidídimo. Aquí nos vamos a encontrar, también hay una membrana basal en la parte externa, y nos vamos a encontrar fibras musculares lisas. Aquí vemos también los espermatozoides, el músculo liso, y con respecto a esto también, por supuesto, hay tejido conectivo. Aquí vemos también el epidídimo, miren el epitelio, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilios, donde hay células altas, pero hay células basales también. Aquí también estamos viendo el epidídimo, y ya después tenemos el conducto deferente, que va a tener una mucosa, pero que en comparación con el epidídimo, miren el gran grosor de la pared muscular, que tiene 3 capas en el conducto deferente. Aquí vemos lo que les mostraba al principio. Este es el cordón espermático, donde está el conducto deferente señalado con el número 1, pero vemos que hay tejido adiposo y hay una gran cantidad de vasos arteriales y venosos que están ahí en esa zona de lo que es el cordón espermático que les mostré en el esquema. Y aquí tendríamos señalado con el número 3 el epitelio, que también es un epitelio pseudoestratificado, y todo lo demás que es debajo hay tejido conectivo, y toda esta parte que tenemos aquí, que es el músculo liso, de las capas de músculo liso. Miren el epitelio, hay células altas y hay células basales. Aquí también, fíjense, todo esto que vemos alrededor del conducto deferente son vasos sanguíneos, y vamos a ver que esta es la luz con una mucosa, epitelio y lámina propia, y las 3 capas de músculo liso, y la capa más externa es una adventicia. Además de los vasos, de los nervios, nos vamos a encontrar también vasos linfáticos en esa región del cordón espermático. Aquí vemos, vamos a comparar el epidídimo con el conducto deferente. Con respecto a esto, la diferencia más notable es que aquí existen en el epidídimo fibras musculares lisas, pero en el conducto deferente existe una capa muy bien definida de músculo, que inclusive tiene 3 capas que forman parte. Es un conducto que tiene una luz, como ven ustedes, muy pequeña en relatividad con la pared de ese conducto.
Sin embargo, el epidídimo, su epitelio, prácticamente ocupa casi todo lo que es el grosor de ese conducto y está rodeado por músculo liso y tejido conectivo, pero en muy pequeña escala si lo comparamos con el conducto deferente. Aquí vemos entonces en el conducto deferente lo que es la mucosa con su epitelio y la lámina propia y las capas musculares, que son 3. Y aquí ya tendríamos entonces la próstata. La próstata es un órgano macizo en el cual hay una cápsula de tejido conectivo y el estroma prostático va a estar formado por tejido conectivo, pero va a estar formado también por fibras musculares lisas. Dentro de la próstata nos vamos a encontrar todas estas estructuras que donde se ven los espacios en blanco, que son glándulas. Recordemos que hay una zona de las glándulas de la próstata que están, se le llama la zona mucosa, que son las glándulas que están directamente relacionadas con la uretra. Recuerden que la próstata es atravesada por la uretra prostática. Después hay otra capa de glándulas que se le llama las glándulas de la zona submucosa y las glándulas principales, que son las que están hacia la periferia, pero que son más grandes y son las que desembocan también en la uretra. Todas estas son las células, el epitelio secretor de la glándula, el estroma, que tiene naturaleza fibrosa y también donde hay células musculares lisas, y estos son los cuerpos amiláceos, que son típicos, únicos de esta glándula, que aparecen sobre todo en los hombres ya más maduros y que se considera como una zona donde se ha calcificado la secreción prostática. Aquí vemos entonces cómo la uretra, todo este espacio que está aquí, esta es la luz de la uretra prostática y estas son las glándulas de la zona más central, que es la que se le llaman la zona de mucosa, que está rodeando a la próstata, a lo que sería la uretra. Aquí también estamos viendo los cuerpos amiláceos, siempre que vean los cuerpos amiláceos que van a estar dentro de la parte secretora, van a saber que están viendo la próstata. Aquí vemos también todo este espacio grande que está por acá abajo, sería la uretra prostática y todo esto sería parte de la glándula con sus cuerpos amiláceos. Aquí tendríamos la vesícula seminal. La vesícula seminal es un órgano hueco, es una vesícula que va a tener una mucosa y que va a tener una pared también de músculo. Y aquí vemos entonces cómo se ve la mucosa de esa vesícula seminal. Toda esa es la luz de la vesícula seminal. Y aquí ya tendríamos entonces el pene. Esta sería la uretra peneana, que es la parte más larga de la uretra masculina, que va a estar rodeada por todo este tejido, es decir, por la región esponjosa, que es un tejido donde hay muchos espacios sanguíneos que se llenan de sangre cuando ocurre la erección del pene. Aquí también tenemos un corte transversal. Esta sería la uretra peniana, el cuerpo esponjoso, los dos cuerpos cavernosos, este tejido conectivo que está aquí rodeando, delimitando estos cuerpos, es lo que se llama la túnica albuginea, también en el pene. Y bueno, vamos a ver que externamente el pene está cubierto por piel. Fíjense la cantidad de vasos sanguíneos que hay aquí, de vasos arteriales y venosos, que son los que garantizan la llegada de la sangre, la tumefacción del pene y que se mantenga producto de que las células eréctiles permiten la dilatación de los vasos sanguíneos, actúa el óxido nítrico, que es un vasodilatador, impide el retorno venoso durante ese proceso de erección.
Aquí también tenemos la uretra masculina en la parte de la uretra peniana. Y aquí vemos, bueno, con gran aumento, las características de los espermatozoides. Aquí vemos el ovocito, la zona pelúcida y la llegada de gran cantidad de espermatozoides que llegan. Yo les puse un video sobre la fertilización, en la cual estos espermatozoides ayudan a dispersar las células de la corona radiante. Muchos espermatozoides inclusive penetran hasta la zona pelúcida, pero uno solo es el que penetra dentro del citoplasma que atraviesa la membrana plasmática del ovocito. Cuando esto ocurre, automáticamente la permeabilidad de la membrana del ovocito cambia y no deja entrar a más ningún espermatozoide. Entonces es que se termina la segunda división de la meiosis en ese ovocito y ya comienza la unión del ADN, de los pronúcleos masculino y femenino, y comienza ya lo que es el desarrollo del cigoto como tal. Esto era lo que yo quería explicarles en este PDF que tienen ustedes ahí. Bueno, y ahora los invito a que ustedes analicen el laminario virtual, donde tienen puesto todos los nombres. Fíjense en esta primera imagen del laminario virtual, el tamaño enorme que tiene ese cuerpo lúteo en la etapa luteínica, donde no hay maduración de folículos. Y bueno, todo lo que pueden ver aquí con los nombres, el endometrio, la trompa, y también la vagina, la glándula mamaria, y ya con respecto a el sistema reproductor masculino, las distintas imágenes que les he mostrado en la clase con los nombres para que ustedes las analicen ya ustedes independientemente. También, además de esto, tienen el manual de clase práctica, donde tienen, como siempre, una introducción, donde tienen esquemas, ¿no?, que deben analizar, donde tienen una explicación muy breve del ciclo ovárico, una explicación de lo que significa el estroma y el parénquima del ovario, las etapas de maduración de los folículos, sobre las trompas uterinas, también tienen un esquema y su descripción, sobre el útero, el endometrio, la vagina, y bueno, también sobre el aparato reproductor masculino, y algunas preguntas para que ustedes se evalúen ustedes mismos y practiquen todos estos ejercicios que tienen aquí en la clase práctica. Entonces los voy a dejar para que ustedes trabajen ustedes solos 20 minutos, y después entonces les pregunto si tienen alguna duda. Vamos a ver que ahora son las 10:20. Dentro de 20 minutos vuelvo a hablar con ustedes para preguntarles si tienen alguna duda sobre todo esto que ustedes deben analizar. Si algún estudiante tiene alguna duda ahora, me la pregunta, por favor. Profe, disculpe. Díganme. Disculpe que le interrumpa, pero me gustaría saber si hubiese una posibilidad de dejar el video para el plazo del miércoles, si no hay ningún problema. Ay, sí, por favor. Bueno, está bien. Yo le voy a cambiar para el miércoles. Profe, Dígame. una pregunta. Lo que pasa es que en el video de mi grupo nos quedó como de 12, 13 minutos por el tema del que hicimos una presentación, entonces quiero saber si no hay problema con eso. Pero ya está listo y todo. Bueno, entonces, pero
Ya les voy a dar hasta 12 minutos, pero no más, porque si no no es un problema mío, es un problema de tiempo, Listo. el tiempo de la clase, ¿ok? Bueno, entonces los dejo para que ustedes repasen todo esto y miren todo lo que es el laminario virtual, el folleto y bueno, el PDF que les acabo de mostrar. Y si tienen alguna duda, entonces nos vemos, eh, nos vemos 10 minutos antes de las 11 para aclarar cualquier duda que puedan tener. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y aquí estoy a su disposición. Es decir, 10 minutos antes de las 11 a las 10:50 nos vemos entonces para verificar si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Bueno, díganme, ¿vieron todo el manual, el laminario virtual? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que preguntar? Profe, en el laminario virtual, en la imagen que dice vesícula seminal, ¿me podría explicar, por favor? Y ahí en la vesícula seminal, toda esta, la vesícula seminal tiene una cápsula de es decir, la parte más externa que podemos ver aquí, ¿no? Y todas estas son la porción interna de esa vesícula seminal. La vesícula es una estructura, como vesícula, como su nombre indica, es una estructura hueca, una estructura que tiene una cavidad interna. Yo les voy a mostrar un momentico. ¿Ves? Todo esto es la parte interna de esa región interna de la vesícula seminal, que es lo que se ve ahí. De todas maneras, les voy a buscar otras imágenes donde quizás puedan entenderlo mejor. Les voy a mostrar otra imagen donde quizás puedan entender mejor las características de la vesícula seminal. Fíjense que aquí tenemos esta imagen que estamos viendo es del ROS y todas estas son primero los pliegues que presenta esa vesícula seminal hacia el interior de la glándula, y con aumento mayor se ven los pliegues que están tapizados por el epitelio, que como ven ustedes aquí es un epitelio pseudoestratificado. Ahora, ¿qué es lo que se ve en esa imagen que yo le puse ahí en el laminario virtual? Es un segmento así como este, por ejemplo, de la vesícula seminal, ¿no? En realidad parecen varias luces aisladas, es decir, como si la glándula estuviera dividida en varias partes. Pero lo que pasa, estas estructuras que se ven aquí son como repliegues de la propia glándula. En esa región, en esos repliegues, lo que vamos a encontrar es tejido muscular. Déjenme mostrarle otra vez la lámina
del laminario, volver de nuevo al laminario. ¿Ven? Es decir, todos estos es la mucosa que está replegada y estos serían, se ven varios pliegues. Esta región lo que tiene es tejido muscular, pero en realidad la glándula tiene una sola luz. Es decir, que estas separaciones parece como si tuviera varias luces, pero en realidad son pliegues que tiene la glándula. ¿Sí lo entiendes? Vamos a ver Sí, si hay... doctora, muchas gracias. Pues nada, vamos a ver si hay alguna foto aquí también aquí en el ROS, alguna foto también histológica para mostrarle. Sí, aquí tenemos la vesícula seminal. Vamos a mirarla, ¿ves? Es decir, que se ve un aspecto en la capa de músculo, que es la que está señalada con la letra SM, forma como unos pliegues, donde parece que son varias partes diferentes, pero en realidad todo esto es la luz de la glándula, la mucosa. Después hay tejido conectivo y después está el músculo que forma como pliegues, ¿no? Aquí se ve el epitelio, que es un epitelio pseudoestratificado, la lámina propia de tejido conectivo cuando se está viendo con más aumento. ¿Qué fue lo que yo les puse en el laminario? Le puse un segmento como este. Por eso ustedes ven las separaciones entre esos pliegues donde hay tejido conectivo y hay también tejido muscular. ¿Sí lo entiendes? ¿Te das cuenta ahora? Sí, profe, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer?